Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Les damos la bienvenida. Gracias, profesor Picasa, por estar con nosotros. Así que comenzamos. Vamos a comenzar hoy al modo cristiano, saludando a todos en el nombre del Padre, de Jesucristo, su Hijo, y del Espíritu Santo, para que nos ayude esta tarde a penetrar en el misterio apocalíptico, tal como ha sido revelado en la Escritura, ratificado por Jesús. Ayer quedábamos con el tema muy abierto. Yo no lo había terminado, no lo pude terminar. El tema era que el profeta apocalíptico Daniel, o el que escribe el libro en su nombre, anuncia la llegada del Hijo del Hombre, la caída de la estatua idolátrica, el surgimiento de un nuevo orden humano, de una revelación de Dios nueva y distinta, y la llegada del Hijo del Hombre. Hasta ahora los que han dominado el mundo han sido bestias de poder, oro, plata, bronce y hierro, bestias salvajes de violencia, león, oso, leopardo y una bestia terrible de hierro y de fuego dominando el mundo. Frente a este mundo de las bestias, anuncia Daniel la llegada de un mundo de Dios, de la nueva humanidad, en términos hermosos, del Hijo del Hombre, del nuevo ser humano. Pero encontrábamos que, conforme a la profecía apocalíptica de Daniel 7, cuando llegara el Hijo del Hombre, destruiría Dios, el anciano de días, a todas las bestias del mundo, especialmente a la cuarta bestia terrible, y le daría al Hijo del Hombre poder, honor y gloria, para que todos le sirvieran. Y en tiempo de Jesús se discutía cómo llegaría, cómo vendría, cómo sería ese Hijo de Hombre. Y Jesús se atreve a decir de forma solemne que el Hijo de Hombre no ha venido al mundo para que le sirvan para tomar el poder, sino que ha venido al mundo para servir y dar la vida por los otros. Este es el argumento central de toda la segunda parte del Evangelio de San Marcos, que el Padre Manuel conoce como nadie. La segunda parte del Evangelio de San Marcos, que empieza en el capítulo 8, verso 31, con el anuncio de la venida del Hijo del Hombre, que será entregado, que viene para dar la vida, y se repite 3 veces ese anuncio solemnemente en 8:31, 9:31 y 10:31, y sigue el tema. Y todo el Evangelio no es la venida triunfal del Hijo del Hombre, sino la entrega salvadora del Hijo del Hombre. Parece que va a subir a Jerusalén para tomar la ciudad, para ser el nuevo sacerdote en el templo de Jerusalén. Y sin embargo,
viene sin armas en un asno, viene a compartir la vida con los hombres y le condenan a muerte. Le condenan a muerte no solamente los poderes gentiles, sino que de alguna manera sus mismos compañeros judíos le entregan a la muerte. Esto es algo que es misterioso, que solamente se conoce por revelación. Y sin embargo, Platón, quizá el más sabio de los filósofos griegos, solamente pensando las cosas con honestidad y con radicalidad, en un libro titulado La República, que es algo así como el orden de este mundo. En ese libro titulado La República, Platón se pone a pensar y dice: imaginaos que en el mundo más perfecto, en la república más sabia, ese mundo más perfecto puede ser México, Chile, Argentina, España, Irán, la India, China, Estados Unidos. Pero imaginen un reino perfecto. Viene un hombre radicalmente bueno, que no solamente aparenta ser bueno, sino que lo es. Ese hombre bueno, radicalmente bueno, que vive según todas las virtudes en este mundo, ¿qué va a pasar con él? ¿Le van a hacer una estatua en la Quinta Avenida, en el Zócalo de México, delante de la Casa Rosada de Argentina o en el Palacio de Oriente de España? ¿Le van a hacer una estatua o le van a terminar matando? Porque es imposible vivir ante un hombre radicalmente justo. Por tanto, dice Platón, si un día viniera ese hombre perfecto, le mataríamos. O sea que ese es un tema que está en el fondo también de la Biblia, también de Platón, también de otras sabidurías, que de ordinario a los hombres justos y buenos se les ha terminado matando. Este es el tema de fondo, el Hijo del Hombre del que habló Daniel. Discutió Daniel mucho sobre este Hijo de Hombre. Se atreve a decir Jesús que no viene para triunfar y tomar el poder, sino para dar la vida. No viene a triunfar, sino que le van a destruir y matar. Ese es, a mi juicio, el gran momento de transformación del Evangelio, desde dentro de la Escritura, como lo dice San Pablo en el himno a los filipenses, como lo dice San Pablo cuando cuenta la muerte y resurrección de Jesús en 1 Corintios 15. Vino el Hijo del Hombre, vino el Cristo y le han matado. Y podemos decir que ha resucitado. Eso lo han descubierto las mujeres, que está vivo. Pero ¿cómo está vivo? Ese es el tema. Todo el tema. Pero en el libro de Daniel hay muchas cosas más interesantísimas. Yo ayer estaba un poco dormido del calor y no había hecho los números bien. Los tengo escritos, yo os los voy a mandar mañana, le mando a Félix los folios donde hago una especie de estudio de eso. El profeta Jeremías, en un lugar famoso, les dijo a los cautivos de Babilonia que no anduvieran con pequeñas revolucioncitas, que no anduvieran jugando con fuego, que tendrían que estar en el destierro
¿Cuántos años dice Jeremías? Unos 70 años. Es un número especial. Número especial son 40 años, 40 días, 70 años. El profeta Jeremías, o un sucesor de Jeremías, dijo que el destierro, la opresión, sería de unos 70 años, más o menos. Mirad a las cosas desde fuera, la conquista de Jerusalén y el destierro empezó el año 576, un poco antes, según se cuentan las cosas. Y el triunfo del rey persa, aquel bueno Ciro, fue el 539, o sea que quedaron unos 40 años, no 70, pero en números redondos se cuenta como 70. Y cuando le preguntan a Daniel, ¿tú qué números nos pones? Tomando como modelo lo de Jeremías, dice, el número son 70. ¿Está claro? Pero no 70 años, sino 70 semanas de años. Y 70 semanas de años son aproximadamente 7 por 7, 49. Es decir, 490, más o menos, los años que vendrían ¿desde dónde? Desde un número misterioso, desde la cautividad de Babilonia hasta la liberación. Y se supone que la liberación, cuando está escribiendo y viendo visiones, Daniel, es en torno al año 164 antes de Cristo, y calculan los números y le salen más o menos, porque los números hay que tomarlos con un poco de humor, señores, los números históricos, y le salen 7 por 7, 49, por tanto, unos 490 años, y se corrió la voz que más o menos con ciertos arreglos, con ciertas puntualizaciones, la liberación sería ya, en tiempo de los macabeos, cuando ganen los macabeos. Pero ganaron los macabeos a medias, a medias. Hicieron una gran fiesta patriótica diciendo que habían ganado a medias. Y el número ese de 490 más o menos 500 años andaba ahí. Y en tiempo de Jesús se decía, es ahora el tiempo. Y eso sobre todo lo toma en serio el autor del Apocalipsis cuando dice, va contando, Daniel también va contando, estamos ya en los últimos tiempos. Los últimos tiempos va a ser el final de la guerra española, el final de la guerra mundial, el final de la guerra de los cristeros en México, la victoria de los ucranianos sobre los rusos, de los chinos sobre los rusos o al revés. Al autor del Apocalipsis le parece que están en la última media semana, ¿recordáis? Que son 3 años y medio. Y hace unos cálculos increíbles sobre lo que pasa en estos 3 años y medio. ¿Qué os parece si vengo yo ahora y os digo, señores, señoras, os quedan 3 años y medio? Por tanto, aprovecharos a ver qué hacéis. Pero de eso sabe el que más sabe. Y si no es el que más, de los que más sabe en el mundo, es vuestro profesor Ariel, que discutió sobre eso en una tesis famosa aquí en Salamanca hace años y sabe todo lo que se puede saber sobre eso. Pues bien, le preguntan a Jesús, oye Jesús, tú lo sabes todo. ¿Cuándo va a venir el Hijo del Hombre? No os dejo la cita para que no la andéis buscando. Si veis los folios dentro de una semana o dos, los veréis allí. ¿Cómo responde Jesús?
de una manera muy bonita. Eso no lo sabe nadie. No lo saben ni los ángeles del cielo. O sea, que no se lo preguntáis a los ángeles. Es que he tenido una revelación. Esto no lo sabe ni los ángeles. Más aún dice, ¿qué dice Jesús? No lo sabe ni el Hijo del Hombre, ni yo lo sé. ¿Por qué no lo sabe Jesús? Porque no he venido para revelar esos secretos, no le ando preguntando a Dios cuándo va a ser el último día. Repito, no lo saben ni los ángeles del cielo, no lo sabe ni el Hijo del Hombre. Solo lo sabe ¿quién? Dios. Estamos ante el misterio del tiempo de Dios. Marcos 13 ha tratado de esto con profundidad. Y si alguno os dice, no, no, corred que anda por allí, está viniendo, por ejemplo, ¿por dónde puede venir? Está viniendo por los Andes, pasando de Santiago de Chile a Mendoza o al revés. Pues no vayáis, no, no, no. Aunque os digan que está llegando, que está ya allí, está claro. ¿Alguien os ha dicho con seriedad el mundo se acaba? Id a verlo. Os voy a contar dos anécdotas, una mía y otra de un sabio judío. Una mía, tenía yo 7 años. Recuerdo como si fuera hoy, el año 1948. Estaban discutiendo en un pueblo de la Alta Cantabria, durísimo, después de la guerra, con maquis, es decir, guerrilleros en torno. Estaban discutiendo el cura y el alcalde, que era médico. Y llegaron a la conclusión los dos, el año 1948, pensando que nadie le escuchaba, y el niño de 7 años, que tenía entonces mucho más lucidez que ahora entiendo poco. Entonces con 7 años entendía mucho. Y llegaron los dos a la conclusión de que el mundo termina y que al mundo no le quedaba nada de tiempo. Al cura y al alcalde médico. ¿Por qué habían llegado a esa conclusión? El año 48. A ver, imaginaos. ¿Por qué? Año 48, por favor. Porque Israel había declarado la independencia. Y cuando Israel sea independiente, cuando Israel conquiste de nuevo el poder, viene el fin del mundo. Y eso se ha dicho muchas veces. Y los judíos declararon la independencia con ayuda de Inglaterra, de Estados Unidos y de otros países, incluido lo más seguro en la ONU, votaron lo más seguro que México y Argentina y Chile. Y de aquel lío, 1948, seguimos viviendo. Y yo fui a todo llorar y le dije a mi madre, el mundo se acaba. Lo dice el cura y el alcalde. Y lo he escuchado bien. Y mi madre, que tenía la sabiduría de madre, que está por encima de todas las cosas, por encima de todos los libros de la Biblia, etcétera, me dijo, no llores, por favor. Eso lo sabe Dios. Y eso no lo sabe ni el cura ni el alcalde. Por mucho que lo digan. Y por mucho que se independice Israel. De todas maneras, todavía andamos a medias con aquel año 48. ¿Sí o no? Porque estos días anda Netanyahu enfadado con el otro y el otro con Netanyahu. Y andamos así. Y el mundo puede terminar si le damos 2 botones a la maleta atómica. Y la otra cosa, este es un cuento sabio, de un judío sabio, ¿eh? Dicen que un judío sabio que había en España, el más sabio de todos, de aquellos de la Cábala, estaba trabajando y llegó su nieto a todo llorar. Y le dijo, abuelo, el mundo se acaba, porque lo han dicho los 2 rabinos de Córdoba.
en España, que había muchos rabinos sabios entonces. Andaba en Córdoba Maimónides, el último de los grandes sabios judíos. Y dicen que aquel rabino judío le dijo, sí, hijo, voy a mirar si el mundo se acaba o no. Y fue a la ventana, miró y le dijo, niño, el mundo no se acaba. ¿Y cómo sabe usted, abuelo, que el mundo no se acaba? Porque he visto que el cojo que está pidiendo en la esquina sigue cojo. Que el mendigo que anda buscando un trozo de pan sigue de mendigo. Que el malvado que anda golpeando a su asno y al que lleva el asno, el fin del mundo llegará cuando no haya violencia ninguna. Por tanto, hijo mío, seguimos y no le hagas caso a nadie. Y Jesús, sin embargo, estaba convencido de que el mundo termina, sí o no. ¿Cuándo? Lo sabe Dios, pero ¿cuándo? En esta generación. ¿Verdad que parece contradictorio? Por una parte, él no lo sabe. No lo saben ni los ángeles, nadie. Ni la Virgen María, por favor. Nadie. Solo Dios. Y nos queda de ayer, y ahora voy a hacer un momentito de parada, ¿eh? Ayer, el libro de Daniel, como os decía, tiene varios finales, ¿verdad? Es como si fuera una película donde hay 1, 2, 3, 4, 5 finales y tienes tú que escoger y meterte en la película. Uno de los finales de la película era que esto termina cuando ganemos esta guerra, la guerra de los macabeos. Os comenté, ¿verdad? Ayer, cuando se consagra de nuevo el santuario, el templo, cuando se celebre nuevamente el Kippur, las ceremonias de la expiación, cuando los sacerdotes en el templo organicen la nueva cultura del templo, del nuevo templo, cuando cumplamos la fiesta de las Encainía, de la renovación del templo. Nos dice San Juan, el Evangelio de Juan, que Jesús fue una vez a las fiestas de la renovación del templo y en vez de alegrarse con aquellas cosas que se celebraban, dijo, ¿recordáis aquello? Si alguien tiene sed, que venga y que beba, porque de cada uno brotarán de su propio seno, del Mesías o de nuestro propio seno, torrentes de agua viva. Y tenemos el final del mundo aquí dentro. Eso que os comenté ayer. Pero no pude terminar porque calculé mal el tiempo. Está visto que no sé calcular, ¿verdad? Y se me pasó la hora. Y no os comenté el capítulo 12 del libro de Daniel. El capítulo 12 del que me vais a leer, por favor, si tenéis ganas, mañana o algún día, los 4 primeros versículos. O los 3 primeros. Os lo digo de memoria, más o menos. Voy a equivocarme en algo. Entonces, cuando llegue el final, ¿qué pasará? Capítulo 12. Entonces, cuando llegue el final, vendrá el gran juicio. ¿Y cómo será el juicio? Que resucitarán muchos muertos. Y le pregunto, pero oye, Daniel, muchos muertos, ¿muchos son todos o son muchos? ¿Recordáis que esa disputa de muchos y son todos la dejó sin resolver Daniel y no la han resuelto los teólogos, los curas y los papas? Perdona que diga los papas, porque antes en la misa solíamos decir que murió por muchos, sangre derramada por muchos o por todos, ¿recordáis, no? El Papa Benedicto XVI dijo no, porque en hebreo pone rabim, y rabim no son todos, sino que son rab, muchísimos.
Y andan discutiendo todavía los que han aceptado el cambio de Benedicto XVI en la misa: ¿murió Jesús por todos o murió por muchos? Y este papa ha querido dar la vuelta también, pero no se ha atrevido, aunque es argentino y es muy valiente, no se ha atrevido a darle la vuelta del todo al Benedicto XVI. ¿Y murió Jesús por todos o murió por muchos? Y el muchos, Rab, significa muchos, pero no todos, o significa todos. Eso leéis en las controversias que hay sobre eso. Yo pienso que Rab, en los lenguajes semitas, significa todos, y que el texto hay que entenderlo desde lo que os diré mañana. 1 Corintios 15. En Adán, como seres humanos, morimos, ¿quiénes? Todos. O sea que todos tenemos que morir. Todos en griego dice pantes. Esa palabra pan está en Pantocrator y en otras palabras importantes, ¿verdad? Panteísmo, etcétera. En Adán morimos todos, pero en Cristo, 1 Corintios 15, 27, a lo mejor me equivoco, lo miráis bien. En Cristo serán como vivificados todos. Sopoiecesunte. Recibirán nueva vida todos. Perdonad que lo diga en castellano de Castilla, por favor, los de por ahí. Todos, hasta los cabritos, hasta los cabros, como dicen los chilenos. Lo digo ya en plural, hasta los cabrones. Perdonad, no lo he dicho. Aquello de Mateo 25, 31, 46. A las ovejas las dirá al final Jesús: venid benditos de mi Padre. Y a los machos cabríos les dirá: apartaos de mí. ¿Lo dice así en serio? ¿O al final dirá Jesús: venid a mí, vamos todos? Un tema complejo, lo dejo así. Pues bien, en el capítulo 12 se dice que resucitarán muchos, todos, la totalidad del género humano. Unos para la vida y otros, no dice para la muerte o el infierno, dice para la vergüenza eterna. Y tenemos, por tanto, los dos caminos. Y los justos, los que resucitarán, serán como los astros del cielo y enseñarán a otros los caminos de la justicia. Y me pongo enfadado, porque da la impresión de que la resurrección, según el libro de Daniel, será en que nos convertimos en eso que llaman algunos, no sé si llamarle gnósticos y cosas así, que recibiremos un cuerpo astral, que nos convertiremos en estrellas del cielo. Y cuando miráis al cielo, veis las estrellas que dicen casi que son infinitas, ahora dicen que son millones de millones de millones, no de estrellas, sino de galaxias, ¿verdad? Y cada galaxia tiene millones de astros. Y cada uno iremos a un mundo renovado cósmico. O la resurrección es retomar el camino de Jesús, vivir en aquellos que vienen después. Pues esto se lo teníais que preguntar a 2 o 3 personas que saben algo de esto. Lo que pasa es que no sé si os van a responder. La primera sería María Magdalena. Se lo preguntáis a María Magdalena, ¿verdad? Que sabía algo de esto, Jesús le dijo algo de esto. O leéis el credo pequeño que dice: creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, la resurrección, no, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Oh.
la resurrección de la carne y la vida eterna. Y lo dejó así. Paramos un momentito. Ayer dejé el tema así, hoy tengo uno nuevo, pero a lo mejor preguntamos alguna cosa. ¿Me decís algo, por favor? ¿Opináis? Si alguno pregunta y yo sé responder, responde un poco. Y si no, descansamos un momentito. A ver, alguien que quiera comentar sobre esto. No sé si está por ahí alguien que cede la palabra o me hacéis con la mano así. Profesor, aquí estamos. Aquí en la comunidad, ¿alguien que tenga alguna pregunta para el doctor Picasso? En la sala virtual, Félix, ¿hay alguien que quiera preguntar? ¿Puede alzar la mano, por favor? Félix, ¿puedes decirme si hay alguien que tenga la mano levantada? Sí, Profesor, yo le digo, padre, no, no hay nadie ahorita. muy bien. Profesor, parece que Parece que lo que yo hablo va a una profundidad Esta misteriosa. María Elena levantó la mano. ¿quién? María Elena. María Elena Cañete, ¿quiere decir algo? Sí, debe abrir el micrófono, María Elena. Bueno, vamos a continuar, profesor. Sí, Y ya después continuamos hay otro entonces, momentito para el continuamos. diálogo. Podemos abrir los micrófonos. O Antonio, que siempre preguntaban, no tiene hoy cosas que preguntar. Obama, Ahora, Obama hoy. ahora puedo, ahora puedo. Sí, María, Soy de Córdoba, Argentina. Eh, Estaba mirando en el capítulo 12 de Daniel, cuando usted hablaba de si eran todos, si eran muchos, si eran... Y observo que dice en la Biblia de Jerusalén, dice, entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro. sí, ya. Con eso tampoco tenemos resuelto el tema, No, porque hay un no, libro. pero me gustaría escuchar su reflexión sobre eso. Sí, el tema es que en ese momento la apocalíptica cree que hay varios libros, ¿verdad? Y que nuestro destino está escrito en un libro. Y que hay el libro de los salvados y el libro de los condenados. El libro de la vida, donde están puestos los nombres de todos aquellos que están en el libro. Y estos que están en el libro son todos, son muchos, son los elegidos apocalípticos. La tendencia apocalíptica es que se salvaban pocos, bastante pocos. Eso es lo que ha puesto de relieve el libro cuarto de Esdras. En el libro de este mundo somos bastantes millones, unos 8.000 millones casi, ¿verdad? Y en el libro de la vida eterna hay pocos, poquísimos. Y algunos se han atrevido a decir que son, pues, ¿cuántos se salvan? Jesús no responde nunca. Dice, tú ten cuidado. Tú déjate transformar. Pero Jesús nunca ha dicho que se salvan pocos, aunque muchos apocalípticos han tendido a decir que se salvan pocos. Hay algunos videntes del siglo XIV, XV, XVI de la Iglesia Católica de entonces, que es como un árbol del que caen miles y miles de hojas y solo quedan en el árbol dos o tres, como si en el cielo quedaran solo dos o tres al final y todo el resto es una masa de perdición. La masa, la gran masa de perdición. El libro de Daniel deja abierto el tema.
tiende a indicar que los que se salvan son los apocalípticos en serio, los mártires en serio, los que dan la vida por los demás. Y Jesús, en cambio, tiende a proclamar la llegada del reino abierto para todos, a diferencia de Juan Bautista, que parece ir más en la línea de unos pocos. Jesús ofrece, de hecho, el camino del reino a todos. El tema es que la salvación del libro de Daniel es una salvación que parece de tipo cósmico astral, como una forma de vincularse a la totalidad cósmica. La salvación de Jesús es más bien una salvación humana, quedar en la vida de aquellos a quienes damos la vida. Si alguno de ustedes va a participar en la Eucaristía del próximo domingo, allí se habla, según el capítulo 6 del Evangelio de Juan, de que la salvación consiste en compartir la vida de Jesús, la vida unos de otros, comer la carne, beber la sangre. Pero vamos a dejarlo así. No soy capaz ahora de responder más. Mañana quizá tendré más ideas. No sé si había alguno más. Muchas Muy bien. gracias. Vamos a seguir, profesor. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir entonces. Parece que tiene un poco de prisa para llegar al final el que más sabe de esto en estas tierras de México, o ahora de Medellín, el padre Manuel. Y me quedarían varias cosas antes de llegar mañana al final. Esto de resumir todo el Apocalipsis y la Apocalíptica en 5 días se parece muchísimo a aquel niño de San Agustín. ¿Recordáis el niño de San Agustín? Que andaba Agustín por la playa, andaba pensando en el sermón del domingo y vio un niño que estaba esforzándose con un pequeño cubo en meter todo el agua del mar en un pochito, en un pocito de la playa. Y le dijo Agustín al niño, pero niño, ¿no te das cuenta de que es imposible? Y el niño le dijo, yo no lo sé, pero me han dicho que usted, Agustín, está haciendo una cosa mucho más difícil que esta, porque quiere meter en su cabeza todo el tema de la salvación y la condena. Y Agustín era de los que pensaba en que la mayoría se condenan, ¿eh? Era de una tendencia un poco maniquea. Tendía a superarla y la superaba de alguna manera, pero por su natural, Agustín venía de una raza, de un tipo de cristianismo de maniqueos. ¿Sabéis lo que es cristianismo de maniqueos, verdad? Son la diferencia entre buenos y malos. Aquí malos son la mayoría. Y buenos somos unos cuantos aquí de los que estamos por aquí, ¿verdad? No es que dijera eso San Agustín, pero venía de un grupo maniqueo de esos. Por tanto, San Agustín puso muy de relieve una especie de masa damnata y fue un santo con rayos luminosos de esperanza, pero con momentos tristes y duros, donde se pone un poco serio y melancólico condenando a la gente mala que anda por ahí, ¿verdad? Y en ese sentido es un santo inmenso, pero es un santo, ¿cómo diría yo? Que si se le toma muy en serio es peligroso. Bueno, pues sigo. En aquel tiempo, entre la rebelión de los macabeos, el triunfo de los macabeos, que fue un triunfo genial, y parecía año 164 que iba a venir al mundo la salvación entera. Pero al cabo de 15 años se dieron cuenta de que aquellos macabeos eran en el fondo peores que Antíoco y compañía. A ver, no sé si me explico. Estuve el día de Santa Teresa comiendo
con el obispo Báez, al que le han echado de Nicaragua. Nos conocíamos de cosas de la Biblia, es carmelita. Y le ha dicho el Papa que se escape de Nicaragua porque las cosas andan flojas y no quiere que le hagan mártir. Recordáis un poco, ¿no? El tema ahora de Nicaragua. Entonces, los que hicieron la revolución en Nicaragua daba la impresión de que iban a crear un mundo perfecto en este mundo, ¿verdad? Pero al cabo de unos cuantos años da la impresión de que el remedio no fue mucho mejor que la enfermedad. O sea que lo mismo pasó con los macabeos, que ganaron la guerra, pero al cabo de pocos años muchos judíos dijeron, estos macabeos, llamados ahora asmoneos, porque venían de un patriarca llamado Asmón, han ganado la guerra, pero nos han estropeado lo que antes teníamos. Y nosotros católicos hemos metido el libro de los macabeos en la Biblia. Pero los judíos, la mayoría de los judíos rabínicos, en serio, dicen que el libro de los macabeos no había que haberlo metido en la Biblia. Y que ellos no lo han metido. Porque los macabeos terminaron siendo mala gente. Los macabeos estuvieron en lucha con los de Qumrán años y años. Trajeron dictadura increíble en Israel. Y en esos años, desde el año más o menos 140 antes de Cristo hasta la llegada de Cristo, 150 años más o menos, hubo en Palestina luchas de todo tipo. Y al final, para arreglar un poco las cosas, hubo que llamar al diablo. Perdonen, no digo diablo, ¿eh? ¿A quién? A los romanos. Porque si no llegan los romanos, se matan todos entre sí. No sé si me explico. Hubo que llamar a los romanos a ver, ponernos un poco de paz aquí. Y llegaron primero con Pompeyo. Luego llegaron ¿con quién? Con Julio César, con Augusto. Hicieron una guerra. Y la guerra fue una guerra a muerte, durísima. Y ganaron la guerra los romanos. Y destruyeron el templo de Jerusalén y murió muchísima gente. Pero si hubieran ganado la guerra los celotas, a lo mejor era peor. No sé si me explico. Porque los romanos por lo menos tenían un tipo de orden, a pesar de que el Apocalipsis anda en contra de ellos, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo se escribieron los libros más bonitos de Apocalíptica. Voy a hacer 3 preguntas. ¿Ustedes leen libros? ¿Algún libro? ¿Leen libros rosas, novelita rosa? Unas vecinas de mi pueblo leían las novelas del Coyote, que eran medio mexicanas, medio de Texas, por ahí, ¿verdad? Algunos quizá lo recordáis. O leían novelas de amores, novelas sentimentales, novelas rosas. O leen novelas de estas de guerras apocalípticas. En aquel tiempo la novela que más se leía era la novela apocalíptica. Las películas que más se veían aquí en la cabeza eran las películas apocalípticas, de que este mundo acaba. La apocalíptica era un género literario. En tiempo de Santa Teresa que leía las novelas de amores y de caballerías, porque era lo que se llevaba, lo que tenía su padre en casa. ¿Vosotros habéis leído a quién? ¿A Rulfo, a Cervantes? ¿A quién? ¿A Vargas Llosa? ¿O habéis leído pues a, qué sé yo, a genios norteamericanos así entre comillas, como el de El Código da Vinci? ¿Qué películas veis? En aquel tiempo lo que se
comentaba más en las calles eran novelas apocalípticas, de miedos, de terrores, de fin de mundo. Se escribieron libros impresionantes en aquel tiempo. El más conocido es el libro de los jubileos. El libro de los jubileos cuenta los jubileos, los años, desde Adán hasta el fin del mundo. El tema ese de los 70 por 7. Cada 70 por 7, 59 años es un jubileo. El tiempo del mundo, ¿cuándo va a venir el fin del mundo? Es un libro precioso. Os recomendaría que lo leyerais si tenéis tiempo. Seguro que lo encontráis en internet. Hay unas ediciones bonitas, un poco caras, en castellano. Y estos libros, en el fondo, dicen que este mundo está dominado por ¿quién? Dios está escondido. ¿Quién domina este mundo? Los ángeles satánicos, aquellos de Enoc. Y en este mundo, hasta que este mundo acabe, el mundo está en mano de demonios. Aunque os puedan decir que son santos. Un tipo de demonios más o menos buenos eran los aztecas, pero los aztecas anduvieron en guerra contra los de toda la redonda, hicieron guerras y guerras, y los incas igual. Y llegaron los españoles y dijeron: aquí nosotros vamos a llevar el cristianismo, y trajeron cristianismo, pero con guerras y revoluciones e injusticias. Y por tanto este mundo está en... Y los que mandan ahora en el mundo, los que mandan de hecho, los que triunfan de hecho, son los peores. Hay una ley famosa, más o menos, no sé si es de Peters o de uno de esos sabios yanquis que andan por ahí metidos. Los que triunfan en este mundo, todos, por el principio radical de esta historia, los que triunfan en este mundo son los malvados. Porque para triunfar y hacerse presidente de España o de Estados Unidos hay que ser bien malo. Eso lo decía San Agustín y San Juan Crisóstomo. ¿Qué es un bandido? ¿Qué es un terrorista? Un tipo que anda tirando tiros pero no ha ganado. ¿Qué es, en cambio, un emperador? Un tipo que se ha puesto a dar tiros y ha ganado. Por tanto, los que gobiernan en este mundo, los emperadores romanos, son todos bandidos. Habrá que pactar con ellos, habrá que pactar. Y este mundo está dominado por los bandidos. Segundo tema apocalíptico. No leáis, si no queréis, el libro de los jubileos, de cómo sigue una etapa mala a una anterior. Y cuando te dicen va a venir una nueva etapa, pon las manos en la cabeza y pídele a Dios que no venga. Porque cuando viene algo nuevo, va a ser peor que lo que tenemos. Pues bien, en este contexto hubo gente que se retiró a un desierto y vivió en el desierto mucho tiempo para investigar estas cosas. Los esenios apocalípticos de Qumran, sobre todo. Había muchos de diverso tipo. Pero los que conocemos bien son los de Qumran. ¿Por qué los conocemos? Porque cuando entró el general Silva el año 68 con el ejército a Qumran, los de Qumran pensaban que Dios les iba a defender. Pero cuando vieron que se estaban acercando por la colina de enfrente y vieron que Dios no se manifestaba, ¿qué hicieron? Escondieron rapidísimamente todos los libros que tenían en unas cuevas. En las 4, 5 o 6 horas que les dio el tiempo para esconderlas, y las han dejado en las cuevas. Entraron los romanos, apenas encontraron a nadie, y esas cuevas estaban llenas de libros
ánforas con libros. Algunos se habían gastado, otros los habían encontrado alguno y los había quemado, pero hubo un pastor allá de Belén que bajó con las cabras y una cabra se le metió un día en una cueva. Y el chaval aquel de Belén, que se llamaba el Lobo, era muy diestro y cogió una piedra grande y la tiró y oyó que de la cueva salía un sonido. Y ese sonido y subió y vio que eran ánforas con libros dentro. Y se fue a Belén y le dijo al obispo que había en Belén, no católico, sino ortodoxo, pero da igual, he visto libros. Y se organizó una batalla increíble por ver de quiénes eran aquellos libros, y se vendieron, y se murieron, y se mataron. Y al fin los judíos, el señor Dayan, aquel que tenía un ojo solo, ¿recordáis? El de la guerra del 68, ¿verdad? Pues aquel entró con tanques y robó a los palestinos todos los rollos que eran de ellos y se los llevó al museo de los judíos. Y hay entre esos libros, hay libros increíbles, de los más hermosos que podáis imaginar. Un compañero mío hizo la tesis sobre un capitulito de un libro titulado algo así como La regla de la comunidad. En el libro de La regla de la comunidad hacen una guerra para la gente buena. Es decir, ustedes, cada uno vive como puede, ¿verdad? Pero vamos a juntarnos un grupo así fuerte, ¿de qué? De comprometidos. Y vamos a buscar una especie de guerra para vivir las normas de la pureza, las normas de la vida auténtica. Y esa ley, la regla de la congregación, empieza diciendo las cosas así: Dios creó el mundo con dos espíritus. Dios tiene, por tanto, dos espíritus. Dios es uno, pero tiene bajo sus órdenes un ángel bueno que se llama Miguel, y tiene bajo sus órdenes un ángel malo que se llama Mastema o Satán o Belial. Hizo que el mundo fuera desde el principio una lucha entre buenos y malos. Un comienzo muy bonito lo tiene uno de los libros famosos de la historia moderna, el Manifiesto Comunista de Marx, que dice que el mundo entero desde el principio es la lucha de la clase obrera contra la clase rica y poseedora, y la guerra de pobres contra ricos es el misterio de la realidad hasta el día de hoy. Y de otra manera se sigue diciendo eso en este mundo: hay buenos y malos, y vamos a hacer la guerra entre el eje del bien y el eje del mal. Dios creó al hombre y lo creó con dos espíritus: del manantial de la luz, del ángel de la luz. Viene la contemplación, viene la salvación, vienen los de Qumran, nosotros, los buenos. ¿Está claro? Pocos, los escogidos. Y del manantial de Satán, de Mastema, vienen los perversos. Y el mundo se distingue en dos tipos de personas: buenos y malos. Y hay una lucha eterna entre buenos y malos. Eso es un dogma que anda por ahí, ¿eh? Que lo creen de una manera los marxistas y lo creen de otra manera algún tipo de, pues llámale, de capitalistas de tipo protestante fuerte del siglo XIX, yanquis. Hay una guerra entre el bien y el mal, y en esa guerra estamos metidos. Y esa guerra no tiene solución. Estamos en guerra hasta el fin de los tiempos. Donde nos haya tocado nacer, allí estamos. Y de esa guerra viene este mundo. Pero esto no solamente lo saben los de Qumran, los apocalípticos judíos. Esto lo sabía un filósofo griego interesantísimo llamado Heráclito. Heráclito.
Había otro filósofo griego que era algo así como, no era Heráclito, sino el que era contrario a Heráclito, que decía que el mundo es bueno y tal como está, está bien. Heráclito, en cambio, decía el mundo es una lucha eterna y el padre de todas las cosas se llama, lo digo en griego, polemos. Polemos es la guerra. De la guerra nace todo. Sigue diciendo en griego, polemos, la guerra es el padre de todas las cosas, pater pantón, de dioses y de hombres. Y todo lo que hay en el mundo es una guerra. Y esto de alguna manera lo dicen algunos mitos de la India y de China. Una guerra constante. De esta guerra habla un libro apocalíptico que es de los más interesantes, que no está en el Antiguo Testamento porque tiene introducciones cristianas, que tampoco está en la Biblia cristiana porque los cristianos, a pesar de todo, tuvieron dificultades para meterlo. Es el libro de un escriba grande apocalíptico que no se llamaba Enoc ni Daniel. Buscarme otro escriba que se dedicó a escribir libros toda la vida. El que escribió el Pentateuco, ¿cómo se llamaba? Esdras. Según la tradición judía, el que recopiló el Pentateuco es Esdras con la ayuda de Nehemías. Y andaban ahí por ahí Esdras y Nehemías, ¿verdad? Con una serie de problemas. Pues Esdras, después de escribir todo el Pentateuco, dijo, ahora voy a escribir yo los libros verdaderos. Y escribió cantidad de libros. Y hay por lo menos 4 libros de Esdras y el cuarto es interesantísimo y se conserva en versión latina y griega. Y en versión latina lo podéis encontrar en multitud de Biblias protestantes y católicas o en la Biblia Vulgata en latín. Algo sé de esto, no demasiado, porque un alumno que tuve aquí que decía que era inteligente y era, me dijo que quería hacer una tesis doctoral sobre el cuarto de Esdras, hizo la tesis doctoral, la tengo por ahí, y eso significa que el profesor tiene que dedicarle horas y mirar y ver y todo eso, ¿verdad? Y el cuarto Esdras tiene el siguiente argumento. Hemos caído en manos de enemigos. Nos queda el llanto. Nos queda la desesperación y nos queda la oración. Y nos queda pedirle a Dios que venga ya. Y el cuarto Esdras dice, ¿cómo va a venir Dios? Lo dice en el capítulo 13, cuarto Esdras 13, que ahora muy pronto va a venir el Hijo del Hombre. Y que va a venir el Hijo del Hombre, ¿cómo? No como dice Jesús, que este Jesús andaba confundido más o menos. La verdadera venida del Hijo del Hombre será así. Cuando vengan los malos y nos dominen el mundo entero, cuando parezca que no hay salvación ninguna, este es el tema de 2 novelas que le gustaban mucho al Papa Benedicto XVI, una rusa y otra norteamericana de la Guerra del Fin de los Tiempos. Están escritas estas 2 novelas, a ver si mañana le dedico un poco de tiempo a ellas. Estas 2 novelas cuentan cómo va a llegar el fin de los tiempos y son muy parecidas a las de cuarto Esdras. La novela americana dice que va a reinar en el mundo uno que engaña a todos, pero que vendrá al final Dios y vencerá. Y la otra novela, que es de un ruso, cuenta las cosas desde el punto de vista de Rusia prácticamente igual. ¿Quién tiene razón, el imperio ruso o el imperio norteamericano? Déjaselo a Dios.
Pues bien, al final de los tiempos no habla dos imperios, porque esto de haber dos imperios es bastante aburrido, o tres o cuatro o cinco. El de los americanos, el de Putin, el de los chinos y el de otros que andan por ahí escondidos. Solo habrá un imperio y ese imperio estará ya dispuesto a destruir todo. Y este mundo termina. Y os leo un poquitín en latín para decir que sé leer latín, que lo tengo aquí en latín, y después os lo explico en el capítulo 7. Epostec ecce congregabatur multitudo hominum. Esta multitud de hombres perversos, que van a dominar el mundo entero. Y cuando parece que van a ganar y que no hay remedio ninguno, mira mejor y ve. Cuarto Esdras capítulo 13, verso 12. Et postec vidi ipsum hominem. El hombre verdadero, aquel hombre auténtico, descendente de monte, que baja del monte de Dios y que llama a una multitud de gente buena que va a venir con él y que va a mandar los rayos de Dios en contra de todos los malos. ¿Os habéis imaginado alguna vez una película de estas apocalíptica de que está ya dominando el mal el mundo entero? Que estamos ahora en ese tiempo del final, que le pedimos a Dios, pero Dios va a enviar al hombre hominem, ipsum hominem, al hombre verdadero, al ipse homo, que trae el rayo. ¿Quién trae el rayo? Como Júpiter, que trae un tipo de poder superior. Como decían que traía un tipo de rayo Moisés en el arca de la alianza, que traía un rayo para vencer y dominar a los enemigos egipcios, que traerá un arma especial. Esto de un arma especial nos está sonando, ¿verdad? Están diciendo unos y otros que tienen un arma especial, pero que no la están mandando sobre el mundo, que es un tipo de bomba atómica absolutamente limpia y durísima, que no va a destruir nada, pero que va a matar de un modo inteligente a todos los malvados. Y que es esa bomba que va a distinguir entre buenos y malvados, y que cuando quiera Dios y cuando quieran los delegados de Dios, que será mañana pasado, de pronto esa bomba va a matar a todos, no solamente a dos o tres, como esos que mueren en guerrillas o en narcotráfico o en pequeñas revoluciones o en atentados de tipo terrorista como los de Hamas o atentados de tipo estatal como los del Estado de Israel, quizá unos mejores que otros, yo ahí no entro, pero que va a venir mañana la batalla escatológica. Yo lloré por esta batalla el año 48 cuando tenía 7 años y me dijo mi madre, déjale a Dios, que Dios arregla todo. Y aquí seguimos. Va a venir esa batalla ya y no haya más remedio que venga Dios. Porque se ve que humanamente hablando no hay remedio. Ni por Olimpiadas ni sin Olimpiadas. Ni con unos presidentes ni con otros. Ni con chinos ni americanos. Sino que cuando parezca que van a ser destruidos todos los hombres del mundo en manos del mal,
va a llegar el hombre verdadero y tiene un tipo de arma más profunda, más inteligente, más terrible, que va a matar a todos los malos. ¿Y cuántos van a quedar en este mundo si mata a todos los malos? Digo, ¿van a quedar o digo, vamos a quedar? Y el argumento es el mismo de la novela de Ecotopía que os cité ayer de Kellenbach, que con bombas atómicas van a dominar el mundo entero y van a tener sometida a la humanidad, porque esta humanidad solamente puede sobrevivir a base de esclavizamiento, de dominio de los buenos. O sea que os he contado 3 finales apocalípticos. El de Daniel, más o menos, que al final todos van a morir y van a resucitar algunos, o todos. Y este tema ha sido retomado por San Pablo en 1 Tesalonicenses, lo veremos mañana, y en 1 Corintios 15. Este es el tema del libro de los jubileos, que está contando que estamos en el último jubileo. Ahora, el Papa este nos ha anunciado un nuevo jubileo, ¿verdad? En un sentido más o menos simbólico, un nuevo jubileo que serán los 2000 años de la muerte y resurrección de Jesús. Ese jubileo que teóricamente debería comenzar el año 33, 34, 35. Pero digo que no sé porque tampoco sabemos qué año nació Jesús y exactamente qué año murió, que parece que es el año 30 de esta era, ¿verdad? Y os he contado un poquitín esta novela apocalíptica preciosa del libro cuarto de Esdras, que lo tenéis en muchas Biblias protestantes, viene al final como añadido. En la Biblia Vulgata lo encontráis traducido al castellano o en latín. Y ahora, en unos minutitos, antes de dejar tiempo, para ver si rastreamos algo más, os voy a contar formas de imaginar el final. ¿Lo habéis imaginado? ¿Lo habéis soñado? ¿Lo habéis querido escribir? Yo llevo unos 30 años queriendo escribir una novela sobre eso. Tengo muchas cosas, pero nunca me atrevo a decir por ahí van las cosas porque son complejísimas, ¿verdad? Pero ¿cómo las imagináis? Primera visión: un mesianismo de carácter más o menos sapiencial, del libro de la sabiduría, que este lo encontráis en vuestras Biblias católicas. El libro de la sabiduría, capítulo 18. Apuntar. En el libro de la sabiduría, al final, se dice, capítulo 18, verso 14, cuando estaba todo sosegado, en un silencio absoluto que lo envolvía todo, en medio de la noche. Imaginaos que llega una noche larga, un eclipse largo de días, de noche. En medio de esa noche, la palabra omnipotente de Dios bajó como un guerrero implacable en el silencio de la noche. Bajó la palabra como un guerrero. Bajó del cielo, bajó del trono
sonó la gran trompeta. Mañana entraremos en la trompeta, por favor. ¿Sabéis alguno lo del Dies Irae, Dies Illa? Es el Dies Irae que se cantaba en todas las letanías antes de Miedo. Sois jovencitos para haber entrado en el Dies Irae, Dies Illa. Cuando suene la trompeta, cuando los muertos se levanten del polvo. ¿No habéis visto ningún cuadro de la trompeta que suena? Tuba, la trompeta, da el gran son. 1 Tesalonicenses, cuando suene a la voz de la trompeta, a la voz del ángel, se conmoverá todo y de repente los muertos resucitarán. Libro de la sabiduría. O le preguntamos al mayor pensador de aquel tiempo, que se llamaba Filón de Alejandría, que era un judío riquísimo, un judío muy inteligente que escribió grandes libros que están traducidos en Argentina y publicados en una editorial llamada Acervo de Buenos Aires, por un profesor de la Universidad de La Plata, donde sabían mucho griego y hebreo, que se llamaba Triviño. Creo que habrá muerto. Dice Filón en un libro sobre los premios finales: pienso yo que cuando venga y suene la trompeta, se amansarán todas las fieras. Pues yo no sé si me merece la pena que se me amansen mucho las fieras, ¿verdad? Los coyotes, los leopardos, los leones. ¿Quién tiene ya miedo a fieras? Prácticamente nadie. Se pacificará el mundo y todos los animales serán animales domésticos, cercanos. Se amansarán todas las fieras y se amansarán todos los hombres. ¿Enviará Dios una especie de elixir de amansamiento universal para que toda la humanidad de pronto abandone y supere la violencia y se pongan a cantar y bailar todos en la plaza del mundo? En la gran plaza delante de la Casa Rosada en Argentina, o de la Moneda en Chile, o del Zócalo en donde sea, en México, se pondrán a bailar hombres y animales, y habrá llegado como una especie de virus nuevo de reconciliación universal. ¿Lo imagináis así? ¿O lo imagináis como los oráculos sibilinos? Las sibilas eran unas videntes que había en aquel tiempo, que eran famosísimas en todo el Oriente, desde Palestina hasta Roma. Eran mujeres sagradas que veían, que imaginaban, que pronosticaban, que escribían cosas del futuro. Y de las sibilas se ha dicho que tenían visiones. Algunas eran judías y otras no eran judías. Las sibilas dicen, por ejemplo, que cuando llegue el tiempo final, la tierra entera dará fruto sin trabajo alguno, y los hombres todos quedarán sanados, sin enfermedades, y se les habrá transformado la mala mente, la mala idea a todos los hombres, que queden y vivirán en concordia todos con todos. Habrá una gran paz por la tierra, y entonces Dios hará que nazca un reino para la eternidad, un tercer reino, porque hasta ahora hemos tenido dos reinos. Un reino era el Antiguo Testamento, un segundo reino ha sido el de los cristianos. Llega un tercer reino. Pero esta palabra del tercer reino os trae connotaciones buenas o malas.
Os lo digo en vez de decirlo en castellano, en alemán. Hubo en Alemania un tipo que dijo que llegaba el Tercer Reich, ¿recordáis, no? Y este tercer reino, el Tercer Reich, que no era el del Antiguo Testamento de los judíos ni el del Nuevo Testamento de los cristianos, que este Tercer Reich que lo iba a arreglar todo, el Tercer Reich, dirigido por Hitler y compañía, iba a traer al mundo un tipo de pacificación universal vinculada al triunfo de Alemania sobre el resto de los pueblos. Y para eso había que empezar matando a una gente peligrosa como eran los judíos y otros de mala vida como los gitanos, etcétera. ¿Queréis que venga un Tercer Reich? Un Tercer Reich que no es de los alemanes, sino de los chinos. Ni de los chinos ni de los alemanes, de los de Camerún y de Senegal en África, o de los peruanos y de los sudamericanos. Los oráculos civilinos creían que iba a llegar un tercer reino de paz universal. En ese cuarto libro de Esdras, de que antes os he hablado, se dice que para vosotros los fieles está abierto el paraíso, está plantado el árbol de la vida, está reservada la abundancia, edificada la ciudad, asegurado el descanso, lograda la bondad, conseguida la sabiduría. ¿Esto se puede dar en este mundo? ¿O no se puede dar en este mundo? Esta es una discusión de la que mañana os hablaré un poquitín, pero si queréis una respuesta más extensa, se la preguntáis al padre, al profesor Ariel. ¿Interpretamos el Apocalipsis en forma milenarista? La interpretación milenarista del Apocalipsis de muchísimos teólogos antiguos y modernos es que el Apocalipsis se puede cumplir en este mundo, un reino de los 1000 años. Capítulo 19 del Apocalipsis, cuando venga Dios al final y mande al infierno al dragón y a las bestias y se cumpla la primera resurrección y vengan 1000 años, un milenio de paz en este mundo. Y partidarios de ese milenio de paz en este mundo eran muchos antiguos apocalípticos, los de Montano, montanistas, de alguna manera los de alguno llamado Donato en el norte de África. En España hubo cantidad de milenaristas que pensaban que cuando echemos a los musulmanes de España va a llegar el reino de la paz final. Y no llegó el reino de la paz final, sino que dijeron los reyes católicos: ¡hala! Iros y conquistar América. Y pensaron que conquistando América iba a llegar la paz universal al mundo y andamos por aquí complicadísimos, ¿verdad? ¿Se puede dar un milenio de paz en este mundo? A lo mejor mañana, si me acuerdo, os traigo un libro de un tal Gómez, Delfín Gómez, que escribió una especie de comentario al Apocalipsis en cuadros del fin del mundo y se murió y lo tiene los cuadros del Apocalipsis en un desfiladero en el norte de Burgos, en Pancorbo. Y como no tenía otro tonto cerca, sino a mí, me pidió que escribiera un prólogo de cómo se entiende ese final de los tiempos en este mundo. ¿Cómo va a ser este final en este mundo? Un final de paz, de concordia.
Sobre ese final en este mundo escribió una encíclica muy bonita, muy sabia, el Papa Benedicto XVI, Spes Salvi. ¿Cómo nos puede venir un tipo de salvación en este mundo? Y termino solo citando unas profecías del Apocalipsis siríaco de Baruch. Baruch es otro de los sabios, aquellos que escribían libros apocalípticos. Tenemos ya a Enoc, tenemos a Daniel, tenemos a Esdras, tenemos Apocalipsis de Melquisedec, de Noé, de otros muchos, de Matusalén, que andan por ahí. Y tenemos también el Apocalipsis de Baruch. ¿Quién era Baruch? Pues por favor, le conocéis, ¿verdad? A ver, ¿quién era Baruch? Baruch significa el bendito. Era un escribiente famoso que tenía el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías las pasó duras por las cosas que dijo y estaba metido medio en la cárcel. Y tenía un amigo llamado Baruch que le escribía las profecías. Y quedó a nombre de Baruch un libro medio sapiencial, medio apocalíptico. ¿Dónde está el libro de Baruch? ¿Tenéis una Biblia católica? En todas las Biblias católicas aparece el libro de Baruch, que es un libro, iba a decir, un poco rollo místico y apocalíptico y sapiencial. ¿Quién ha leído el libro de Baruch entero? A ver, levante la mano. Aquí está Antonio. Gracias, Antonio. Gracias. Ha leído el libro de Baruch. ¿Alguno más que haya leído el libro de Baruch? Ha visto que es difícil esto de entrar en la Biblia entera, ¿verdad? Pues el libro de Baruch, uno de ellos está en nuestra Biblia. Es un libro canónico, pero no de la Biblia hebrea, sino de la Biblia de los 70 y de la Vulgata, de la Biblia católica, de la Biblia también de los ortodoxos. Y los protestantes a veces lo meten y a veces lo ponen en apéndice. Pero junto al libro ese de Baruch, canónico, está el segundo libro de Baruch, apocalíptico, que se conserva solo en siríaco. Un libro increíblemente bonito que no lee nadie a no ser que se lo obligue el profesor para hacer una tesis y ganar un examen, que a mí me gustaría obligaros a leerlo. Tengo mala idea, ¿verdad? Y en este libro, y con esto acabo, hay estas frases. Cuando venga el Mesías y humille al mundo entero, porque el Mesías ha venido muy manso y le han matado, pero al final vendrá duro y humillará a todos los malos. Después de matar a los malos, vendrá el rocío de Dios sobre la tierra. Y ese rocío de Dios curará a todos los enfermos, como los árboles aquellos de la gran avenida del Apocalipsis que tienen hojas que sanan del final del Apocalipsis. Y estas serán las señales de que ha llegado el reino de Dios en esta tierra. Nadie morirá prematuramente. Todos vivirán muchos años. No habrá en el mundo acusaciones, dolores y gemidos. No habrá en el mundo luchas ni venganzas. No habrá crímenes, pasiones ni celos. No habrá odio ni todas las cosas semejantes al odio, a la soberbia y a la envidia.
Es decir, Dios nos curará a todos. Las bestias salvajes se pondrán al servicio de los hombres, todas. Las serpientes, los dragones. Y habitarán juntos el lobo y el cordero, el oso y el niño. Serpientes y dragones y osos y leones obedecerán a un niño, a los niños. Las mujeres no tendrán dolores de parto. No tendrán angustias, ni miedos, ni estarán sometidas a los hombres. Los segadores no conocerán fatiga. No se cansarán los constructores, los que trabajan duramente en campos, en ciudades. Una siega y una cosecha se unirá a la siguiente. Y habrá racimos de viñas inmensos. Cada racimo tendrá 1000 racimos, cada racimo tendrá 1000 uvas. Y al final el último enemigo será vencido. Y el último enemigo que será vencido, diremos mañana en 1 Corintios 15, el único enemigo que será vencido será la muerte. ¿Dejamos estas cosas aquí o nos queda para mañana algo de la apocalíptica de Jesús? Si fue Jesús apocalíptico, de la apocalíptica de Pablo, de 1 Tesalonicenses, de 2 Tesalonicenses, quizá un poquitín también de otros libros medio apocalípticos que tienen elementos apocalípticos, como está la segunda de Pedro, y después muchos libros apocalípticos después del Nuevo Testamento. Profesor Padre Manuel, ¿qué le parece si esto está terminando? Si anda por ahí, ¿no? Me parece muy bien, profesor. No, ¿hay alguna pregunta que tengan aquí? Aquí está Antonio, quería con ganas de preguntar. Obama, por favor, perdona, no te llamo Obama, te llamo Antonio, que es más bonito, ¿verdad? Tenemos a Hugo Romero, profesor, y con esta pregunta vamos a cerrar. Hugo Romero, te escuchamos. Sí, buenas tardes, profesor. Mi pregunta es, usted habló algo de Benedicto XVI y hay una predicción de él, del fin de los tiempos, y hablaba de que los sacerdotes iban a ser trabajadores sociales, que la iglesia iba a ser perseguida, que iba a quedar un número muy reducido, que iba a ser purificada y que esa era la iglesia que se iba a salvar. No sé si qué piensa usted. Usted habló algo de Benedicto XVI. Sí, hablé de Benedicto XVI y he citado Spesalvi y he citado esas palabras de Benedicto XVI cuando era teólogo, no cuando era papa, que él es elitista, es decir, él es de los que dice que pocos en el fondo se salvan. Viene de la guerra de los nazis y creía que esta iglesia, tal como la hemos montado, está desapareciendo. Y va a desaparecer. Y va a surgir una iglesia de pocos elegidos, que el clero será de pocos elegidos, pobres. Y me parece espléndida esa visión. De todas maneras, con todo respeto, no la comparto. Me siento más cerca del Papa Francisco, que sigue pensando
en que esto es también para muchos y que la Iglesia no va a ser de una pequeña élite de santos, que es el camino de Benedicto XVI, sino que la Iglesia tiene que ser para muchos. Y este camino sinodal del Papa Francisco, él quiere abrirlo para muchos, para millones y millones, para las grandes ciudades. A lo mejor teníamos que hacer un intermedio entre los dos, entre uno que es más popular, uno como el Papa Francisco que se atreve a pensar que en el fondo del Gran Buenos Aires, con 10 millones de gente, hay un camino de salvación, a pesar de lo que diga Sábato, que allá en el fondo de Buenos Aires estaba el infierno. Y que por tanto hay que ofrecer un camino de salvación para muchedumbres. Ese es el camino más del Papa Francisco. El camino más del Papa Benedicto es que tal como él lo veía, con un tipo más de tristeza, es que esta iglesia tal como la hemos montado no tiene salida y que de esta iglesia tienen que quedar pocos purificados, sacerdotes obreros, pobres, no grandes catedrales ni grandes estados católicos. Las dos cosas son bonitas, pero quizá hay que dialogar entre las dos. Yo me siento algo más inclinado por el Papa Francisco, pero no estoy seguro de ello, por favor, ¿eh? El Papa Francisco quiere un camino sinodal abierto a todos, pero se lo están poniendo difícil a algunos también, ¿verdad? Y aquí andamos a ver cómo respondemos a ello y dependerá de lo que Dios quiera, porque eso no lo sabe, decía Jesús, ni los ángeles lo saben, ni yo lo sé, porque Dios no me ha mandado para eso, sino que eso lo sabe solo Dios, ¿verdad? Y le pedimos a Dios que nos abra los ojos y la mente. Que nos abra, profesor. Muy bien, profesor. Gracias, gracias. Muy bien, y ahora que sabemos que somos muy pocos los que nos vamos a salvar, porque cuando venga el maestro de la luz nos lo revelará todo. Gracias, profesor Picasa, nos vemos el día de mañana, cuídense mucho.